Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Hablamos anteriormente de la vida ministerial del apóstol Pablo y sus sufrimientos. ¿Cuánto sufrió Pablo para llevar el mensaje que los recibió directamente del Señor? El mensaje que lo vamos proclamando nosotros también, lo hemos recibido. El apóstol Pablo sufrió de tal manera, sus sufrimientos, hemos visto parte de sus sufrimientos. Él sufrió mucho más, si lo vemos en la Biblia, ¿no? Pero así, ¿qué es lo que lo sostuvo al apóstol Pablo para soportar semejantes pruebas, tribulaciones, aflicciones, según la Biblia? ¿Qué los sostuvo hasta el final? Porque llegó él al final de su carrera, con todo y lo que se le ha presentado, las adversidades, las oposiciones, ¿ya? Y llegó al final, ¿ya? Entiendo que ninguno como él ha sufrido. Ay, pasamos tribulaciones, pero no se comparan a nada con lo que el apóstol Pablo sufrió, que el Señor le había advertido, lo había anunciado desde el principio. ¿Qué es? ¿Qué le fortaleció? La fe en el Señor Jesús. La presencia del Señor mismo. ¿Sabes que así como sufrido, lo vemos en sus relatos, ya, vamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios habla más de las aflicciones y tribulaciones que había pasado el apóstol Pablo. Ya. 2 de Corintios, pero vamos al capítulo 12. Ahí está el centro del mensaje, ahí está la motivación que lo sostuvo al apóstol Pablo. Está escrito en varias partes, pero la motivación, pero aquí dice así, directamente, vamos a leerlo de esta manera en el capítulo 12 de 2 a los Corintios. 12, 1 hasta el 4. Dice así la palabra de Dios. Amén. El relato del apóstol a los gentiles. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y sigue, pero hasta ahí. En los anteriores versículos, hemos visto en el anterior mensaje, cuando hablamos de los sufrimientos del apóstol Pablo, ha hecho un relato, ya en los anteriores versículos, de los sufrimientos que había atravesado, ya, por causa de llevar el evangelio. Azotes, apedreaduras, ya, y peligros, todo eso. Y mucho más. Y en otros pasajes también habla de sus sufrimientos.
Pero ¿qué lo sostuvo? El Señor, por supuesto. Y en esta porción tuvo una experiencia gloriosa, hermano. Una experiencia sublime. Entiendo que no ha habido otro como él. Los otros apóstoles han tenido sufrimientos también, han tenido experiencias, pero hablando de él, cuando estaba hablando en los anteriores versículos de que esto de su testimonio, de sus sufrimientos, él no lo quería decir, pero le obligaron a decir, por causa que le estaban diciendo que no es falso apóstol y todo eso. Le obligaron, pero lo dijo. Aquí también, en esta porción, él se ve obligado a decir, no quisiera decirlo. Por eso es que dice, no habla como de él, sino dice, conozco a un hombre. Y ese hombre era él. En esta epístola que escribió a los Corintios, ya, el tema sería las visiones y las revelaciones del Señor que tuvo el apóstol Pablo. El consuelo en medio de las tribulaciones. ¿Cómo soportó semejante labor desde el principio hasta el final? Porque terminó él. Era el consuelo divino en medio de las aflicciones. Nosotros pasamos ciertas tribulaciones y a veces ya queremos desmayar. Algunos han desmayado. Pero ahí está el consuelo de Dios, del Señor Jesús. Al principio de este tema, esta epístola se caracteriza y las palabras abundan en esta epístola que escribió. Las siguientes palabras sobresalen, que expresan sufrimiento, ya en la mente, en el corazón y en el cuerpo. Estas palabras lo vas a encontrar en segunda, o lo encontramos en segunda a los Corintios. Aflicciones, angustias, apedreado, atribulado, ayunos, azotes, debilidad, hambre, lágrimas, persecuciones, perseguidos, tribulaciones, tristeza, tumultos. En esta epístola lo encontramos. Al mismo tiempo hay las palabras, por otro lado, consolación y consolado, que aparecen en estas páginas. Además, gozo, gozoso y triunfo. El consuelo divino le sostuvo al apóstol Pablo en medio de la aflicción. Habla de sus tribulaciones. Volviendo al pasaje, un poquito observando estos versículos, dice así, 2 Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme. No, esto no digo para que yo soy así, yo he pasado así, no. Él no hubiese querido decirlo. Pero dice, vendré a las visiones y las revelaciones del Señor, que Él experimentó. Visiones y revelaciones, que a través de su ministerio experimentó, aparte de los sufrimientos, visiones del Señor y revelaciones. Por ejemplo, vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a volver aquí. Ya está el relato del desarrollo de su ministerio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, ahí nomás hay otros más, vamos a ver unos 3.
18. En medio de la tribulación, capítulo 18, justamente está en uno de sus viajes en Corinto, y ahí escribió a los Corintios, Corinto, ¿ya? 18, en el 18:1 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue, ¿a dónde? ¿A dónde fue? Dígalo fuerte, ¿a dónde fue? A Corinto. ¿Qué pasó allí? ¿Ya? En todas partes donde había oposición, había también aceptación. ¿Ya? Entonces los días de reposo discutían en la sinagoga, ¿ya? Y allí se encontró también con Silas, Timoteo, y allí había gente que se oponía, que blasfemaba. Y entonces él se apartó. En el versículo 7 dice, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en él con toda su casa, toda una familia, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Bueno, era rechazado Pablo. Entonces, dice el 9, entonces el Señor le dijo, mire, el Señor, visiones, ¿ya? Y visiones, como decía aquí, vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Le habló el Señor, tenía tal comunicación que el Señor le habló. En el 9 dice, 18:9, Hechos, entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Corinto. Sigue hablando, hay mucha gente, ya mucho pueblo, allí en Corinto. Habla, le dijo el Señor, y se motivó. Y estuvo allí 1 año y medio predicando. Otro pasaje en que el Señor se le apareció, visiones. Ya, vaya 22 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a capítulo 22. Y hay otros más, pero voy a tomar unos 3. 22, 17 y 18. Ya está Pablo allí en 22, 17 y 18. Está en Jerusalén, le han tomado preso ya a Pablo, y en el 17, ahí está dando su testimonio, en el 17 dice, le dice esto, el Señor se le aparece, o se da la visión. 17, estamos en 22, 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, ya una visión mientras oraba. Y le vi que me decía, te decía el Señor, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. Sal de Jerusalén, no van a recibir tu testimonio acerca de mí. ¿Ya? Y él le habla al Señor y le dice, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba, en fin. El Señor les reitera en el 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Directamente el Señor. Hay otro pasaje, hay en 23, hay capítulo 23 y el 11. Ya, cuando ya le habían tomado preso, había un tumulto entre fariseos y saduceos,
y a Pablo lo iban a despedazar, y llamó a la guardia y lo tomaron y lo llevaron a la fortaleza. En el 23:11 dice así, le habla el Señor. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Todo lo leemos. ¿Qué le dijo? 2 y 3. Anímate, Pablo. Preso, rechazado en Jerusalén. Ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también a Roma ahora. Roma era el destino. Y el Señor le animaba, le hablaba, hermano. La experiencia de la gloria de Dios fue superior a los sufrimientos que pasaban. Le sostuvo, Señor, animándole. Hay otro pasaje más. Y entonces volvemos aquí donde he empezado. Es una de las experiencias más gloriosas que ninguno creo ha tenido como él. Y él no quiere decir, habla como de otra persona, pero está diciendo de él que tuvo esta experiencia. En 2 Corintios capítulo 2, después que habla de sus sufrimientos, en el 11, ahora en el 2. Entonces dice así, ciertamente no me conviene gloriarme, porque él se podía gloriar. No me conviene gloriarme, porque toda la gloria y la honra es para el Señor, en cualquier experiencia, hermanos. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y esta fue una de las, no solamente una visión, sino una revelación, hermanos, que experimentó el apóstol. Conozco a un hombre, estaba hablando de él, conozco a un hombre en Cristo, un creyente, un cristiano, que hace ¿cuánto tiempo? 14. ¿Hace cuánto tiempo? 14 años. Se cayó. Miren, hay que hacer la comparación con nosotros o con algunos. Que hace 14 años, si en este cuerpo, no lo sé, si fuera de este cuerpo, me salí del cuerpo en espíritu, no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué pasó? Fue arrebatado hasta el tercer cielo, este hombre. No sé si fue en este cuerpo, no sé, eso, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren, él no quería decir que es él. Y está diciendo, esto me sucedió, no dice me sucedió, esto sucedió hace 14 años. Hasta el tercer cielo. Primer cielo, lo que vemos, las nubes y todo eso, los aves. Segundo cielo, las estrellas. Tercer cielo, la morada de Dios, da a entender. Me arrebató hasta el tercer cielo. Y esto fue esa experiencia, no dice me, de ese hombre está hablando. Fue arrebatado. Hace 14 años. Arrebatado. Entiendo que no hay otro que fue. Hay hombres que fueron arrebatados en el Antiguo Testamento como Enoc, Elías, pero ellos fueron y no volvieron. Este hombre fue y volvió. Única experiencia.
Juan creo dice, vi la santa ciudad, pero está hablando de él. En este tiempo a veces escuchamos, no desmerecemos, algunos dicen, no, el Señor me ha llevado al cielo y de paso me pasó por el infierno, dicen. Pablo no fue al infierno, no fue llevado al infierno. No sé, tampoco desmerecemos eso, Dios lo sabe, hay gente que dice que fue al infierno, no lo sé. Pero a Pablo no lo llevó al infierno, le llevó al tercer cielo, a la morada de Dios. Está diciendo, y hace 14 años. Alguien dice su testimonio, el Señor me ha llevado al tercer cielo, vengan. Ya no más. No, el apóstol se cayó 14 años. No habló de esto. 14 años en silencio. Esta experiencia gloriosa. No estoy desmereciendo a aquellos hermanos o hermanas que dicen que les fueron arrebatados al cielo y al infierno. No sé. Yo no puedo juzgar. Dios lo sabe. Pero estamos en evidencia de este varón que ni siquiera dice que yo fui. No. Un hombre. No lo sé. Si se salió del cuerpo o fui con este cuerpo, ¿ya? Hace 14 años. La experiencia, está hablando de él, de su propia experiencia, Pablo. Algunos dicen, puede ser allí en Listra, cuando lo apedrearon y lo dejaron como muerto y arrastrando lo sacaron fuera de la ciudad. Parece que murió, dice, no, confirma la Biblia. Posiblemente, porque dice hace 14 años, hay que ver. Esta epístola fue escrito el 57 aproximadamente, hace 14 años. Entonces hay que ver, ahí ya, Señor sabe. Entonces hasta el tercer cielo fue arrebatado. Se cayó, silencio. Por años. No dijo, hemos sido, yo he sido arrebatado. Judíos y todo eso. No. Se cayó. Entonces, posible, dicen los estudiosos, dice, puede ser que sea en Listra. Lo apedrearon. Allí está, ese relato está en Hechos de los Apóstoles, yo lo voy a ver. En el capítulo 14, a pedradas, como muerto lo dejaron, lo sacaron arrastrando, los discípulos les rodearon, se levantó y al día siguiente salió a predicar. Esa experiencia, y muchas otras más. Entonces está contando de esto, que no quisiera decirlo, porque diría, uy, qué tremendos, no, está hablando de un hombre. Fue arrebatado al tercer cielo, la morada de Dios. Hay tercer cielo. Más dice aquí, del tercer cielo, dice, conozco a tal hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el paraíso. Tercer cielo o paraíso. ¿Se acuerdan de los ladrones que estaban crucificados con Cristo allí en Calvario? ¿Qué le dijo uno de ellos? A uno de ellos, ¿qué le dijo? Uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. ¿Bien? Hoy mismo. Uno de los ladrones. Los dos eran delincuentes. Algunos dicen el buen ladrón. No hay buen ladrón. No. ¿Acaso le dices, bien que me has venido a robar? Así, ¿no? Los dos eran delincuentes.
Y la gente veía, no 2, 3. Por eso lo crucificaron. Pero a uno le dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. El ladrón al ladrón arrepentido. O sea, vuelvo a leer cuando dice en el 3, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó. ¿Qué oyó? ¿Qué oyó allá en el paraíso? Inefables, sublimes, que no le es dado al hombre expresar. No hay vocabulario para expresar. He visto tal cosa o tal cosa. He visto a tal personaje, dicen algunos que han ido. Dicen que han ido. No hay vocabulario, no hay. Vio algo sublime. Que no hay vocabulario ni cosa que compare en nuestro medio. ¿Con qué comparar? Oyó, dice. Oyó palabras inefables, sublimes, que no le es dado al hombre expresar. No hay vocabulario para describir lo que oyó o vio allá. Oh, la ciudad, el paraíso, la morada de Dios, hermano. Es sublime, entendemos. No se compara en nada con las mejores ciudades de esta tierra. Con las mejores capitales de este mundo no se compara. Es sublime. Y eso es para todos los que creemos, hermano. ¿Sabe lo que nos espera? Aquello que está diciendo Pablo. Algo inexpresable, algo sublime, algo incomparable. No vale perderse eso. Es glorioso y es por gracia. Es la gracia de Dios que nos concede al estar en Cristo Jesús, hermano. Qué grande es Dios. Y todo es gratuito, hermano. Todo es gratis. ¿Por qué? Porque está pagado. Nuestra traslación, por así decir, el boleto de nuestra traslación está pagado con la sangre de Jesucristo. A su nombre. ¿Sabes lo que nos espera? Ni siquiera nos imaginamos, como dice Pablo. No puedo expresar. Algo escuchó, glorioso, sublime, que no le es dado al hombre expresar. Allí hay algo sublime, una ciudad. En Filipenses lo dijo, escribiendo ya a la iglesia, en Filipenses, capítulo 3:20, dice así. Por eso Cristo es, como dice aquí, una introducción, Cristo es el objeto de la esperanza del creyente. Por eso no debemos desmayar, por eso debemos servir, por eso mientras estamos en el cuerpo, hermanos, ¿qué dice aquí Filipenses? A los filipenses les escribió, a la iglesia. 3:20. A ver, todos, el 3:20, 2 y 3. Todos, por favor, 2 y 3.
Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En la morada de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a quién, al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos esperando? Digan amén, hermano. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Oh, cuántas cosas nos humilla el cuerpo, hermano. El cuerpo, pero va a haber una transformación cuando ven. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En un abrir y cerrar de ojos, semejante al cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a su nombre, nuestra ciudadanía. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu origen? Hermanos, en el Antiguo Testamento había la ciudadanía de Israel, como Pablo lo dice en Efesios, ¿ya? Hablando del pueblo de Israel, es un pueblo escogido, es un pueblo santo, pero un pueblo terrenal. Y en el Antiguo Testamento, con relación a Israel terrenal, era un privilegio ser Israel, del pueblo de Israel, que ningún gentil podía participar de él. Tener la ciudadanía de Israel, un privilegio. Ningún gentil podía llegar a esta posición a no ser en calidad de prosélito. Tenía que cumplir ciertos requisitos para hacerse ya circuncidar y todo eso. Pero era un gentil. Los gentiles ajenos a la ciudadanía de Israel, lo dice en Efesios, ajenos pues, nada que ver, perdidos los gentiles. Eso lo dice en Efesios, hermano, ajenos. A ver, ajenos a los, a ver, Efesios 2:12, Efesios 2:12, ahí está, retrocediendo de Filipenses, Efesios 2:12, dice así, Efesios 2:12, dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, está escribiendo a la iglesia gentil, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, la condición de los gentiles. Esa era nuestra condición, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero, ahí está el pero, el 13, pero ahora en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Digan amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El valor de la sangre, hermano. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz en Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
hermano, es la obra de Cristo. Ahora en Cristo, la iglesia del Señor, compuesta de judíos y gentiles, hermano, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, hermano. ¡Qué obra! ¡Qué glorioso, hermano! La obra de la cruz, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo fue llevado ahí. Creo que otro no fue llevado hasta donde hay. Otros fueron llevados, pero Pablo fue, oyó y volvió, hermano. Volvió. El padre de la fe, Abraham, ya tenía conocimiento de esta verdad. Hebreos 11. El padre de la fe. No sé cómo, pero Dios le dio este conocimiento. Hebreos 11. ¿Cuántos están atentos? Digan amén, hermano. Amén. A su nombre. Estamos hablando de la condición de la iglesia, la gloriosa posición que tenemos en Cristo Jesús. El padre de la fe, Abraham, en el capítulo 11, ya tenía conocimiento de esto. 11:9, ya, y unos versículos nada más. Capítulo de los hombres de fe, mujeres, dice, por la fe, 11:9, por la fe, desde el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dios prometió esa tierra, pero él vivía como extranjero. Como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Morando en tiendas escarpas, ¿entiendo? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, Isaac, Jacob, vivían de la misma manera, coherederos de la misma promesa que Dios le había hecho. ¿Por qué? ¿Por qué vivían en carpas? Si Abraham era riquísimo, dicen. Porque esperaba la ciudad, atiendan, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo será aquella ciudad? Si los arquitectos y los constructores, diseñadores, pues hacen muy bonitas edificaciones, más allá de nuestra ciudad, allí en las capitales ya del mundo, entendemos, ¿cómo será aquella ciudad que le puso el fundamento y el arquitecto es el mismo que diseñó y lo construyó? Es Dios, hermano. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. ¿Sabes lo que nos espera? No se compara en nada, hermano, lo que poseemos. Es bueno poseer, tienes tu casita, está bien, está bueno, pero en nada, todo se va a quedar, hermano. Abraham esperaba esa ciudad, tenía la mirada puesta en esa ciudad. Con Isaac y Jacob. Hermano, ya tenían esta revelación. Abraham,
Es el padre de la fe, pues, hermano. La ciudadanía del cristiano, todo cristiano, todos, en el mundo entero, más allá de donde estamos, hermano, todo aquel que está en Cristo es cristiano. En Cristo tiene esta esperanza, o tenemos esta esperanza gloriosa, hermano. Nuestra ciudadanía eterna está en los cielos, no en el cielo, en los cielos, hermano, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dicen Colosenses esto. Filipenses, Colosenses, y lo sabemos muy bien, Colosenses. ¿Por qué? Porque esta es la situación, la posición del cristiano verdadero. Cristiano no es todo aquel que va a una congregación. A una congregación pueden entrar de todo, está bien, por supuesto, bienvenidos son, pero tiene que estar en Cristo. Y entonces la posición del cristiano es esta: está unido, estamos unidos con Cristo, ahora y por la eternidad, hermanos. 3:1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Pongan su mirada, su esperanza en las cosas de arriba. No ponga tu esperanza en lo terrenal. Lo terrenal es temporal. Está bueno, no dice que no tengamos. Pero la esperanza eterna está arriba. Ponga la mirada en las cosas de arriba, en las cosas, y no en las de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque habéis muerto con Cristo. Esa es la identificación con Cristo de cada creyente. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, hermano. Estar en Cristo. La vida cristiana es buena mientras estamos en este pueblo. Hay que disfrutar de todo lo que nos ha dado el Señor, a unos más, a otros menos. Hay que servir, pero nuestra esperanza, como Abraham y como que Pablo lo vio, hermano, hay una ciudad inefable, una ciudad eterna que nos espera, hermanos. Una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, cuyo diseñador. Entonces, volviendo a donde hemos empezado, 2 Corintios, dice, está hablando de eso. 2 Corintios capítulo 12. Por eso es que Pablo soportó semejantes tribulaciones, persecuciones, hambre, desnudez, muerte cuando lo apedraron. Siguió adelante porque sabía que el que se le apareció. Ahora, una de las revelaciones fue al principio de su ministerio, camino a Damasco, cuando el Señor mismo le habló, le tiró al piso y le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí ya se les reveló el Señor. Y durante su ministerio el Señor estuvo con él. Como dice el Señor, yo estaré con vosotros hasta el fin. El Señor está con cada uno de los que hemos sido llamados, hermano.
Desde el principio, Saulo, y así avanzó al final de su ministerio. Bueno, aquí está diciendo, volviendo al capítulo 12 de 2 Corintios, está hablando como si fuera otra persona para no gloriarse, para no decir yo he sido llevado allá, yo, cuando ya decimos yo, ahí ya está el asunto. No, él dice un hombre, y luego del 4 que dice que fue arrebatado al paraíso. Entonces el arrebatamiento es una realidad. Estamos nosotros esperando la redención, la transformación de este cuerpo para ser arrebatados, hermano. Es una realidad, ya Pablo lo experimentó. Y entonces dice, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no hay vocabulario para expresar. Dice el 5, de tal hombre me gloriaré. No de mí, dice, no de la carne, de ese hombre que fue arrebatado. De él me gloriaré. En nada, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, dice, ahora habla de él, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloria, no sería insensato, dice, porque diría la verdad, dice, no estoy mintiendo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve, más de lo que en mí ve hoy. Y sigue hablando. La fortaleza del Señor en medio de las tribulaciones, hermano. Con razón Pablo decía en los Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Él lo decía porque sabía. Desde el principio hasta el final estaba, de esa manera tuvo fortaleza, entiendo, en medio de las tribulaciones. Al final, en su última de sus epístolas, habla de esta fortaleza, 2 Timoteo, ya, en el capítulo 4, ya, él sabía que el Señor se lo iba a llevar y le dio los consejos necesarios a su discípulo, consiervo, a Timoteo. Le dijo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo y todas esas recomendaciones. Él dice que he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardado la corona de justicia que el Señor me dará en aquel día. En el 4:16 dice así. 4:16, 2 Timoteo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Miren, de multitudes a quienes había compartido con. Al final de su ministerio, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Miren, no les sea tomado en cuenta, dice él. No, Señor, no les tomes en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca. Desde el principio hasta el final de su ministerio, el Señor estaba a su lado. Así es. Desde el principio de nuestra vida espiritual, el Señor está con nosotros o en nosotros. No te desanimes, no te desalientes. Hay tribulaciones, hay pruebas,
pero el Señor está a nuestro lado o está en nosotros. Póngase de pie, vamos a orar, a agradecer. Semejante labor, semejante obra de redención, semejantes promesas y realidades que nos espera todavía. Si alguien es nuevo aquí, ese es el cristianismo, ¿ya? O algunos estamos recordando. Eso es la realidad, la grandeza de ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Oremos, hermanos. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.